Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista. Henry, ¿por qué no se ha producido el quiebre en eso que John Magdaleno y los teóricos de los estudios políticos llaman la coalición dominante? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, mira, no hay ninguna duda de que el sector del chavismo se siente hoy no solo comprometido y decepcionado, ¿no? A su vez, si parezca un contradictorio, los militares tampoco son extraterrestres, padecen el día a día su familia de la situación de crisis que se vive en el país. Pero yo creo, Vladimir, mensaje y mensajero. ¿Qué pasa? Construir mensajes. ¿Se ha construido un mensaje coherente para los militares, por ejemplo? ¿El mensaje ha sido coherente? Yo creo que no. ¿Ha sido errático, equivocado? Es ahí una, vamos a decir, una autocrítica. No hemos sido lo suficientemente contundentes con un mensaje que aliente al sector de nuestra Fuerza Armada Nacional que, Vladimir, querramos o no, el día que haya un cambio en Venezuela, como en efecto en el nombre de Dios lo va a haber, vamos a tener allí los mismos militares. Esa Fuerza Armada no va a desaparecer. Pero creo que es errado enviar mensajes equivocados, fundamentalmente mensajes de amenaza al sector de la Fuerza Armada Nacional. Y así también de algunos sectores del chavismo. Hay que construir mensajes para las bases del chavismo. El chavismo es una realidad en los barrios. Desconocer esa realidad en el barrio es un error, es subestimar a un sector que está allí, que es orgánico en la participación de un partido, independientemente de su posición contra gobierno. Buena parte del chavismo no comulga con el gobierno. O sea, ese chavismo crítico al gobierno es un chavismo que está allí a la espera de ese cambio y que pudiera sumarse a él. También nuestros militares. Y hay muchos gobernadores y alcaldes. Nosotros en mayo del año pasado, ¿con cuánta gente no hablamos, Vladimir? Ahora, ahí hay temores, por supuesto. Además de temores, hay también seguimientos y persecuciones, pero hay que construir buenos códigos y buenos mensajes para alentar precisamente una ruptura en esa coalición dominante a la que se refiere John Magdaleno. ¿Quiénes? Es el otro tema. ¿Cuáles son los voceros para esos mensajes? ¿Puede, decía yo en una reunión, puede el senador Marcos Rubio ser un vocero calificado para enviarle mensajes a los militares venezolanos? Yo creo que no. ¿Por qué? Creo que no. De repente no tiene el arraigo, el reconocimiento, como puede el presidente, con todo respeto, el presidente de Colombia, Duque. De repente no, Vladimir. Ahora, ¿cuántos pudieran hacerlo desde el sector opositor venezolano? ¿Y cuál mensaje construir hacia esos sectores? ¿Cuántos pudieran hacerlo incluso hacia el chavismo? El chavismo que está allí, que lo necesitamos aquí, porque es que la reconstrucción del país pasa porque todos, Vladimir, somos necesarios. Y la reconciliación para iniciar el proceso de reinstitucionalización democrática del Estado venezolano, que nos permita abordar los problemas de la gente, la economía, la crisis humanitaria, el problema de los servicios, etcétera, pasa precisamente por generar estabilidad y condiciones de gobernabilidad. ¿Cuál es tu lectura de esa decisión tomada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia de solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó? Una decisión traída de los cabellos a los fines de seguir generando, o sea, elevar el nivel de conflicto del gobierno. Creo que lo que quiere es escalar el conflicto para generar mayor contradicciones en las fuerzas opositoras del país, buscar desmotivar, pero también desmontar una estrategia que no han podido desmontarla porque hay una realidad de calle. No tiene tal cualidad jurídica la Asamblea Nacional Constituyente, primero porque no tiene legitimidad, segundo porque no tiene credibilidad y tercero porque constitucionalmente es una materia que le corresponde a la propia Asamblea Nacional. Eso en el plano teórico. En el plano práctico pueden allanarla y pueden incluso detener a Guaidó. Vamos a decir, ¿qué implicaciones traería, por ejemplo, la detención de Guaidó si eso se concreta? Tendría unas implicaciones de mayor agudización de la crisis. Eso le pondría sin duda alguna una tranca grandísima a la posibilidad de éxito de una salida acordada. Yo creo que sería una gran torpeza del gobierno atentar contra la libertad de
de Guaidó es desconocer el sentimiento de las grandes mayorías del país y es una forma de huir hacia adelante, de procurar entonces generar mayores niveles de confrontación para que haya mayor incertidumbre y tratar en esa incertidumbre el gobierno de seguir generando más caos y más anarquía. Si tuvieses la necesidad de dar un pronóstico, ¿tú pronosticarías que el gobierno va a detener a Guaidó o que no lo va a detener? ¿Qué piensas tú? Es impredecible. Ojalá y no se atrevan a hacerlo. No se atrevan a hacerlo, porque lo primero, Vladimir, es en el marco de esta situación de desesperación y desesperanza que se vive en Venezuela, la gente lo que tiene aspiraciones, la mayoría de los venezolanos quiere salir de este gobierno, pero quiere una salida pacífica. Ojalá y el gobierno no adelante estos mecanismos de persecución, de retaliación, de habilitación de grupos armados, de grupos parapoliciales y paramilitares, como lo ha venido haciendo, porque sería prácticamente seguir echándole leña al fuego. Y la gente en Venezuela, más allá de la situación personal y familiar, el problema del agua, el problema del gas, el problema del transporte, el problema de la comida, el problema de las medicinas, la gente también desea por lo menos un mínimo de tranquilidad que no lo garantiza este gobierno y no hay posibilidades que este gobierno, Nicolás Maduro, puedan tener éxito en la recuperación del país. Por eso la necesidad de hacer todos los esfuerzos, repito, apelar al arte de la negociación más allá del arte de la guerra y de la anarquía. ¿Crees que este año habrá cambio de gobierno, sí o no? En el nombre de Dios, y ojalá y el cambio de gobierno sea por la vía de la concertación, del entendimiento, de la negociación. Lanmaruit Fernández, buenas tardes. Pregunta a Henry si está de acuerdo con lo que promueve Guaidó, las sanciones, los bloqueos y la intervención. Él dice que cuando salga Maduro llega la luz, el gas y otros. Nosotros hemos diferenciado las sanciones, ¿no? Ahora, las sanciones a funcionarios, Vladimir, las sanciones al gobierno, son sanciones en el cual cada gobierno tiene legitimidad de hacerlas en el mundo. Ahora, lo que hemos sostenido como improcedente en este caso son las sanciones que afectan a la población. Sanciones que tengan que ver, por ejemplo, entrada de medicina y que no se permita que entre un buque o un barco lleno de medicinas, etcétera. Por cierto, lo de la ayuda humanitaria, nosotros hemos sostenido la necesidad y existe la crisis humanitaria en el país y hemos dicho, bueno, pero ¿cuál es el problema de que la ayuda humanitaria se dé en Venezuela bajo los protocolos de Naciones Unidas, de Cáritas, la Cruz Roja, etcétera? El asunto es que llegue la ayuda humanitaria, que la necesitan buena parte de los venezolanos y que eso puede ser un elemento también, Vladimir, que abra la compuerta para que otros países se expresen con la ayuda que tanto se necesita en el país. Mario Rivas dice, sabiendo que no era confiable el CNE y que la gente iba a votar en las elecciones del mayo pasado, ¿por qué Henry decidió participar? ¿O acaso es que quiere hacer como Arias Cárdenas, que luego de ser opositor volvió a la fila del PSUV? No, es que nosotros, yo soy sincero, yo no me arrepiento, pero en lo absoluto, de haber asumido esa responsabilidad. Los que creo que tienen que arrepentirse fueron los que no asumieron ese momento. Porque quizás en aquel momento, hace casi un año, se pudieron tomar las grandes decisiones que rumbaran a este país hacia una condición diferente. ¿Qué fue lo que privó para que las fuerzas que llamaron al abstencionismo lo hicieran? Bueno, Vladimir, no sé si tú recuerdas, había gente que decía que en 3, 4 meses aquí esto estaba resuelto. Y nosotros decíamos en menos de un año vamos a vivir una situación de colapso en el país. Las decisiones, por ejemplo, en materia económica, eran decisiones de ese momento. Había que iniciar la recuperación de PDVSA, iniciar un proceso que permitiera la captación de capital, de inversión privada nacional e internacional para desarrollar la empresa petrolera nacional, iniciar un proceso de renegociación de la deuda externa, para habilitar esos recursos en la recuperación del aparato productivo nacional. Era necesaria la dolarización, adoptar el dólar como moneda de signo nacional, como moneda de curso legal, y poder tener un referente, que eso no tenía nada de implicaciones de desaparecer el bolívar, pero una moneda fuerte y una moneda un poco más débil, y poder, Vladimir, ajustar los salarios y las pensiones en condiciones de dolarización. Así lo planteamos y hablamos de la necesidad de tomar grandes decisiones desde la política, las decisiones humanitarias, hablamos de la cédula humanitaria, etcétera. Ahora, ¿eso era posible hacerlo ese año? Hubo mucha gente que se empeñó
en decirle a buena parte de la población que no asistieran a votar, el gobierno que movió su población, que digamos era mínima, y gran parte de la población opositora no lo hizo. Bueno, terminó el gobierno, ya va casi un año de esa experiencia, cosa en la cual hoy podemos nosotros decir, perdimos una gran oportunidad. Y no es porque era Henry Falcón, porque nosotros incluso habíamos planteado una transición y habíamos planteado un gobierno de unidad nacional y estábamos dispuestos a lograr algunos acuerdos en el marco de la oposición para que esto avanzara en un proceso electoral rápido que permitiera estabilidad en el país. Darío Hurtado, con esto vamos a la pausa. ¿Por qué no le pide la renuncia al usurpador y por qué no reconoce al presidente encargado? Gracias. Pero por supuesto, nosotros no tenemos en eso ningún complejo y lo hemos dicho, lo sosteníamos ahorita. Maduro no tiene legitimidad en el ejercicio del poder. No la ha tenido desde que se hizo de él a través de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Hacemos la pausa y ya venimos con Henry Falcón.